Les he explicado que la introducción de mis predicaciones se les debe de poner mucho cuidado porque es el medio que yo ocupo para despertar el interés y presentar la verdad que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón. Escúchenme en esta parte. En eso de oír lo que otros dicen, hay que tener muchísimo cuidado. En eso de oír lo que otros dicen, hay que tener muchísimo cuidado, porque unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa sobre el mismo asunto. No sé si se han fijado en eso. Sobre el mismo asunto, unos dicen una cosa y otros dicen lo otro sobre el mismo asunto. Y para saber quién dice la verdad y cuál es lo correcto, para saber quién dice la verdad, se tiene que tener mucho cuidado y también echar mano de algunos recursos. Hay que valerse de algunos recursos para saber cuál es lo correcto y quién tiene la razón. En eso de echar mano, se tiene que ir a la fuente, se tiene que ir al origen de lo que se dice y de quién lo dice, para saber si esa fuente es confiable y creíble. Por ejemplo, yo siempre que escucho algo, yo quiero, si lo dice la Biblia, amén, es fuente confiable y creíble. Así que uno tiene que ir a la fuente para ver si esa fuente es creíble y es confiable. Por ejemplo, alguien dice que eso de recordar el pasado, ¿cuántos de ustedes tienen un pasado? Todos. Eso de recordar el pasado es malo porque puede traer malos recuerdos y traumar y frustrar. Así dicen unos. Mientras otros dicen que es bueno porque se puede agradecer, corregir y mejorar. Sobre lo mismo, sobre el recuerdo. Unos dicen malo, otros dicen bueno. ¿Qué hacer? Hay que ir a la fuente para saber qué dice la fuente, qué dice Dios, qué dice la Biblia sobre eso. ¿Y quién está en lo correcto de esas dos posiciones? Es posible que los dos. Es posible que los dos. Es posible que los dos estén en lo correcto, porque al fin y al cabo todo depende de los objetivos que se tiene al recordar. Es decir, ¿para qué voy a recordar? Todo depende de los objetivos con los que vamos a recordar. Si usted va a recordar el pasado y decir, ay, qué vida más buena era la pagana que yo tenía, cómo yo amanecía tirado en las cunetas, qué benditos aquellos. Si usted va a recordar para eso, no recuerde, es malo. Pero si usted tiene objetivos apropiados, los recuerdos son buenos. Es por eso que se puede decir que la clave para que los recuerdos produzcan buenos resultados son los objetivos. ¿Qué se tiene en mente al recordar? ¿Para qué vamos a recordar? Es en esa dirección que viene la predicación de hoy bajo el tema, y ya les pido que ustedes le pongan mucho cuidado al tema, porque yo sigo creyendo que en esa oración del tema debe de estar concentrada toda la predicación. El tema para hoy, hoy deben de anotar porque ustedes no están mirando mis notas, así que tienen que trabajar un poquito más para los que lo hacen. El tema para la predicación de hoy es: el resultado de los recuerdos depende de los objetivos. ¿Lo quieren repetir conmigo, por favor? El resultado de los recuerdos depende de los objetivos. Una vez más, el resultado de los recuerdos depende
de los objetivos, y ojalá que nuestros oyentes y las personas que nos ven por internet también hayan repetido para que reciban la bendición y el beneficio de esta predicación. ¿Cuál dijimos que es el tema para hoy? El resultado de los recuerdos depende de los objetivos. Y hoy yo estoy enredado, tengo que oírles que están hablando, porque yo antes ustedes me engañaban, ustedes hablaban así, pero no estaban diciendo nada. Y hoy con la boca tapada, ¿cómo los veo si realmente están diciendo algo o no? Así que para saber que están hablando, yo tengo que oírlos, escucharlos. ¿Cuál me dijeron que es el tema para hoy? El resultado de los recuerdos depende de los objetivos. Y entramos al tema. A pesar de no ser bueno para recordar, yo ya les he dicho, yo tengo problema yo no recuerdo casi nada, solo quien me debe, pero a quien yo le debo no. Pero a pesar de no ser bueno para recordar, en esta ocasión he hecho un esfuerzo para recordar y tengo importantes objetivos con los recuerdos que voy a compartir con ustedes. Así que me he esforzado para recordar. ¿Alguna referencia bíblica sobre los recuerdos? Vamos a la Biblia, ¿qué dice la Biblia sobre esto de los recuerdos? Y como siempre, les quiero muy atentos. ¿Cuántos saben algo sobre el arca? ¿Cuántos saben algo sobre el arca? Y no me estoy refiriendo al arca de Noé. Mucho menos me estoy refiriendo a ese barco que se hundió, el Titanic. No me estoy refiriendo a él. Así que sí, no me estoy refiriendo al arca, que también se llama arca del pacto. Otro nombre, por favor. El arco de la alianza. A esa arca me estoy refiriendo. Y vamos a ahondar un poquito sobre el arca. El arca no fue un objeto cualquiera. Cuya construcción fue ordenada por el Señor Jehová y posteriormente fue el símbolo de su presencia. Él ordena que hagan esa casita y posteriormente el mensaje, la dirección de Dios salía de esa cajita. Hay una película de eso y me gusta verla, por cierto. El arca, su tamaño, una cajita. Para los que solo han leído lo que dice la Biblia, una cajita de 111 centímetros, 1,11 centímetros de largo, 67 centímetros de alto y 67 centímetros de ancho. ¿Cuánto dijimos de largo? 111, 67 y lo mismo, 67 de ancho. El arca. El arca era símbolo, como lo dije hace un momentito, era símbolo de la presencia del Señor Jehová. Pero es interesante ver que también dentro del arca habían otros objetos que estaban en relación a esa presencia. Originalmente el arca solo se hizo para que la presencia de Dios estuviera ahí, pero después se colocaron en el arca otros objetos que estaban en relación a la presencia del mismo Señor Jehová. Inicialmente dentro del arca se colocaron las 2 lajas de piedra que contenían los 10 mandamientos y que habían sido escritas con el dedo de Dios, porque aunque después se le pidió a Moisés que las escribiera, no las pudo escribir y finalmente fue el dedo de Dios que termina por escribirlas. Así que inicialmente contenía esas lajas de piedra. Pero es curioso ver cómo en el correr del tiempo, el tiempo fue corriendo, también se puso dentro del arca la vara de Aarón. Y aquí hay alguien dice que cómo fue posible que la vara de Aarón estuviera, ¿cuál era lo largo? 111. ¿Cómo fue posible? Porque algunos no comprenden que en eso de las varas habían de diferentes tipos. Y posiblemente la que se pone dentro del arca era la pequeña que podía caber dentro del arca. Entonces, ¿y qué otra cosa se pone dentro se pone una medida del maná adentro? Así que en ese símbolo de la presencia del Señor Jehová estaba la vara de Aarón. Estaban las lajas de piedra conteniendo los 10 mandamientos, la vara de Aarón
y un puñadito de maná. Lo curioso de todo esto fue y es el motivo, la razón. ¿Para qué sería? ¿Cuál sería el propósito de Dios que en medio en esa cajita estuviera esa prueba de la ley de Dios, estuviera la vara de Aarón, estuviera el maná? ¿Para qué? ¿Con qué motivo Dios decide que en esa cajita misteriosa también estuvieran estos objetivos? ¿Están pensando? Esos objetos tenían el propósito de recordar. ¿Cuál es el tema? Los resultados de los recuerdos dependen de los... El propósito de Dios con aquello era recordar. ¿Y para qué quería Dios que recordaran? ¿Para qué quería Dios? Esos objetivos tenía el propósito de recordar, o en esos objetivos tenía el propósito de recordar para enseñar a las nuevas generaciones. Y así está textualmente en el registro sagrado. El Señor Jehová así lo pensó y estableció. Cuando las nuevas generaciones les pregunten qué son y qué significan estos objetos, les contarán qué fue lo que pasó. Mire cuán positivo eran los recuerdos. Alguien dijo, ¿y qué es esa arca? En esa arca aparecía la presencia de Jehová. ¿Y qué hay adentro? Ahí están los mandamientos que el Señor Jehová escribió en el monte Sinaí. Y ahí está la vara de Aarón que sirvió. Y ahí estaba la enseñanza completa. Mira el recuerdo de aquel. El maná, eso comimos en el desierto, que no sembrábamos maná, sino que el maná estaba allí para comerlo. Mire qué interesante. Todo esto para afirmar que los recuerdos son positivos cuando se tienen los objetivos correctos. Hemos recordado sobre el arca. ¿Cuántos saben cuál fue el propósito de celebrar, o cuál es el propósito de celebrar la Santa Cena? Ajá, qué bueno. ¿Saben cuál es el propósito? ¿Es para embolarse? ¿De quién se va a embolar con una...? Es porque tienen hambre. Los corintios habían confundido eso, porque se habían perdido de los objetivos. Entonces, la Santa Cena. La Santa Cena es uno de los sacramentos que practica la Iglesia Evangélica, y desde su establecimiento quedaron claros los objetivos de dicha práctica. Desde el inicio quedaron claros. 1 Corintios 11:26. 1 Corintios 11:26, por favor. Vamos a esperarles hasta que encuentren esa cita y la podamos leer juntos. Estoy diciendo 1 Corintios 11:26. ¿Estamos listos? Dice. Porque, y a mí me gusta, ya ustedes saben cuál es mi estilo. Cuando estoy leyendo la palabra, yo estoy queriendo entender, interpretarla, explicarla. Dice, porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta cosa, todas las veces, siempre que lo hagan, ¿cuáles serían los objetivos? ¿Para qué se haría? La muerte del Señor anunciáis, que pudiera decirse recordáis. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Fíjate que aquí en la Santa Cena es para traer a memoria dos recuerdos, uno pasado y uno futuro. La muerte del Señor y la venida del Señor a recoger a los salvos. No es la segunda venida, sino la venida del Señor a recoger a los salvos. La celebración de la Santa Cena solamente tiene el objetivo de recordar el sacrificio del Señor Jesucristo y su seguro retorno para recibir a los salvos. Mire cómo lo estoy presentando como dice la Biblia. En ese recuerdo sabemos que el Señor Jesucristo no viene a la tierra, se queda allí en las nubes. ¿Y qué pasa allí en las nubes? Allí en las nubes, quisiera que ustedes me hablaran, me dijeran, ¿qué pasa allá en las nubes? El Espíritu Santo le entrega a los salvos, porque Él es el que ha resucitado a los muertos y ha transformado a los creyentes vivos, y se los entrega allí en las nubes al Señor. La Santa Cena es para recordar eso. ¿Cuántos dicen amén?
Sobre esto de los recuerdos, estoy hablando sobre los recuerdos y no se olviden del tema, sobre esto de los recuerdos. ¿Saben cuál es la misión del Espíritu Santo? Sobre los recuerdos, ¿saben cuál es la misión del Espíritu Santo? ¿Cuál es la misión del Espíritu? Sobre los recuerdos. Él tiene una misión amplia en otras cosas, pero sobre los recuerdos. Estoy hablando de los recuerdos. Dice San Juan capítulo 14, versículo 26. San Juan 14, 26. San Juan 14, 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, la primera cosa, Él os enseñará todas las cosas. El gran maestro de este tiempo es, por favor, no les escucho, es el Espíritu Santo. Pero no solo esa es la misión sobre esto, sino que os recordará. Sobre los recuerdos pregunté, ¿cuál es la misión del Espíritu Santo? Recordar. Él os recordará todo lo que he dicho, el que nos hace recordar. Y yo les he contado que pasé una experiencia en aquella gradita de la entrada de nuestra casa de oración, donde el Espíritu Santo me empezó a recordar todo lo que la Biblia decía y que yo lo pasaba por alto sobre él y su misión aquí en la tierra. La misión del Espíritu Santo es recordarle al creyente todos aquellos principios que enseñó el Señor Jesucristo y que son el fundamento de la fe evangélica. Recordarle. Esa es la obra del Espíritu Santo sobre los recuerdos, porque los recuerdos pues son buenos dependiendo de sus objetivos. Con esta misión del Espíritu queda claro que el recordar es más que importante. No solo es importante, sino es más que importante siempre y cuando se tengan los objetivos apropiados. Siempre y cuando se tengan los objetivos apropiados. Sobre eso de los recuerdos, ¿saben cuál fue la recomendación del Espíritu Santo para la iglesia del primer siglo? ¿Saben cuál fue la principal recomendación del Espíritu Santo para la iglesia del primer siglo? Estoy hablando de los recuerdos. Y en este versículo nos vamos a detener un poquito porque tiene muchísimo mensaje para nosotros. Proféticamente, escúchenme bien esto, proféticamente la carta dirigida a Éfeso, ¿dónde se encuentra esa carta? Apocalipsis 2, del versículo 1 en adelante. Proféticamente la carta dirigida a Éfeso es el mensaje enviado a la iglesia del primer siglo, iglesia casi perfecta, amén, casi perfecta, a la que el Espíritu Santo elogia por su arduo trabajo, paciencia y mucho sufrimiento. El Espíritu Santo elogia a esa iglesia. Pero la iglesia del primer siglo cometió un error, que en términos espirituales la descalificó. Ese pecado consiste en que se enfrió, en que perdió su primer amor. Perdió su primer amor y todo lo que había hecho se desvaneció ante este error gravísimo que habían cometido. Habían perdido, se enfriaron, habían perdido su primer amor. Sin embargo, los recuerdos tienen la oportunidad de cambiar y corregir. Y ya va a ver lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia de Éfeso, la iglesia del primer siglo. Apocalipsis capítulo 2, propiamente el versículo 5. Apocalipsis capítulo 2, propiamente el versículo 5 dice. ¿Estamos hablando de qué? Estamos hablando de los recuerdos, ¿verdad que sí? ¿Qué le dice el Espíritu a esta iglesia? Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. El recuerdo que iba a traer, al recordar, ellos van a recordar, ¿qué iban a recordar? De dónde habían caído, cómo habían sido antes, cuando tenían el fervor del Espíritu, pero cayeron, lo perdieron. Ellos, recuerden eso. Y cuando ellos iban a recordar aquello, iba a haber un arrepentimiento en ellos. Y ahora, ¿qué deberían de hacer? El recuerdo, ¿qué les iba a traer? Y hagan las primeras obras, vuelvan al primer amor. Ahora, si no lo hacen, por eso es que les pido que este versículo lo dejen marcado en sus Biblias, porque este es el versículo que va a tener aplicación directa para la congregación. Pues si no recuerdas,
si no te arrepientes y si no haces las primeras obras, si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar. ¿Qué significa eso? Quitaré tu candelero de tu lugar. ¿Qué significa? Quitaré. Te quitaré la oportunidad que te di. Te quitaré el lugar que tuviste. Quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. Ese es el recuerdo del Espíritu. Eso es lo que el Espíritu Santo le hace con la iglesia de Éfeso. Que recordara, porque estamos hablando de, ¿cuál es el tema para hoy? El resultado de los recuerdos. ¿De qué depende? De los objetivos. Y según aquí, al recordar, debe de haber un arrepentimiento. Debemos de empezar a hacer las obras que hicimos, porque si no, vendré a ti y quitaré el candelero. ¿Qué quiere decir? La oportunidad, la vida. Bueno, hemos leído palabra de Dios. Estamos hablando sobre los recuerdos. Seguramente ustedes estarán preguntando, ¿cuáles serán los objetivos del pastor con esto de los recuerdos? ¿Para qué trae este mensaje? Y repito, ya lo dije, tengo objetivos claros y definidos al estar hablando de los recuerdos. Y el asunto es que nosotros tenemos muchas cosas que recordar como congregación. ¿Cuántos dicen amén? Como ministerio. Y si con esos recuerdos tenemos los objetivos apropiados, podemos restaurar mucho de lo que hemos perdido. Nosotros tenemos mucho que recordar. Hemos sido envueltos en misericordia como poquísimas congregaciones. Y no solo me estoy refiriendo a cosas, me estoy refiriendo a revelación, me estoy refiriendo a iluminación, me estoy refiriendo a encomiendas que han sido extraordinarias hacia nosotros. Hoy les voy a guiar para que recordemos el mes de septiembre del 2001. Estamos en el mes de septiembre en nuestro calendario, mes bendito en el que hemos empezado a congregarnos. Amén. Así que hoy les voy a guiar en los recuerdos de el mes. No dije. Y si voy a decir día, no es 11, lo voy a decir en un momento. Es 15. Es 15. Algunos saben a qué me voy a referir, pero muchos no saben. Pero al recordar seguramente serán convencidos de cuánta misericordia nos ha envuelto. Cuánta misericordia nos ha envuelto. A pesar de su importancia, y ya oí yo un 11 de septiembre, a pesar de su importancia al referirme al mes de septiembre del 2001, no me voy a referir a la tragedia que sufrieron los Estados Unidos con la destrucción de las llamadas Torres Gemelas, tragedia que la sufrió el mundo, porque cuando Estados Unidos sufre, el mundo en su mayoría, no todo el mundo, porque hay un buen sector de la humanidad que odia a Estados Unidos, pero la mayoría no. Yo no creería que en El Salvador haya gente que odia a los Estados Unidos, porque si no fueran los Estados Unidos, ¿qué digo? Muchos estuviéramos muriéndonos, a no ser por la misericordia de Dios también. Pero nosotros no tendríamos lo que tenemos aquí si no fue por el Espíritu Santo usando los Estados Unidos. Así que estoy diciendo que al referirme al mes de septiembre, a pesar de lo grandioso y terrible que fue la destrucción de las Torres Gemelas, no me voy a referir a eso, sino que me voy a referir a la actividad denominada una tarde junto al Espíritu Santo. Una tarde junto al Espíritu Santo. A eso me voy a referir. Vamos a recordar.
Y si recordamos con los objetivos apropiados, pueden pasar cosas maravillosas en la vida de esta congregación y en la vida de los que nos escuchan. ¿Cuántos dicen amén y tienen esperanza de que eso así sea? Allí en la entrada del principal, en la entrada principal de esta casa de oración, para los que están aquí, me refiero allá a aquella entrada, hay un mural un tanto deteriorado por el tiempo, que en fotos y en el reportaje de un periódico presenta información que convence de la realidad de aquel evento y de lo que pasó en el evento. No solo de que fue una realidad, no estoy mintiendo, ni tan siquiera estoy exagerando, sino que hay evidencias de lo que pasó en ese evento denominado Una tarde junto al Espíritu Santo. La actividad se llevó a cabo el día 15 de septiembre del 2001 en el estadio municipal de esta ciudad. Ese día y en ese lugar se realizó una tarde junto al Espíritu Santo. Repito, algunos saben. ¿Cuántos saben a qué me estoy refiriendo? ¿Cuántos les consta de vista y oída a lo que me estoy refiriendo? Levanten la mano para ver si cuento con bastantes personas. Si logramos colocar los objetivos apropiados al recordar dicha actividad, pudiera reactivar la chispa espiritual que se encendió en esa actividad y restaurar cuando menos esa chispa es el objetivo de este recuerdo y de esta predicación. Si logramos tan siquiera restaurar la chispa que se cree que se encendió en una tarde junto al Espíritu, se ha cumplido la razón de recordar y se está cumpliendo la razón de esta predicación. ¿Cómo vino aquella visión? No es mi objetivo aparentar lo que no soy. No es ese mi objetivo. Pero debo de decir la verdad de cómo sucedieron las cosas. No estoy aquí queriendo aparentar como un apóstol, ni creo que existan hoy. En aquel tiempo, decir verdad, yo estaba pasando por un tiempo espiritual y un día de los primeros días del mes, del año, el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo: quiero que coordines y realices una actividad para mí. Quiero que realices una actividad creí que el Espíritu Santo me había dicho. Y en aquel mismo momento me dio los aspectos principales de la actividad. Se llamará Una tarde junto al Espíritu Santo. Y era seguro la idea del Espíritu, como yo lo entendí, que en eso deberíamos ver al Espíritu Santo como persona. Una tarde junto, pegado a Él. Una tarde junto al Espíritu Santo. La fecha, 15 de septiembre. Todas esas indicaciones me vinieron en esa misma conversación, en esa misma plática. El lugar, el estadio de la ciudad. Especialmente, la peculiaridad de la actividad, no invitados especiales, o como él me lo dijo, no quiero ídolos. No quiero nadie que venga a tomar protagonismo como que si fuera lo más grande. Él quería que aprendiéramos a honrarlo, me imagino. Así que la especialidad era no invitados especiales, o como él me lo hacía entender, no ídolos. Con estos detalles ya pueden imaginar las implicaciones y complicaciones de aquella actividad. Vamos a ver si recordamos la cosa que ya les dije. El nombre no había tanto problema, a pesar de que no se hablaba mucho del Espíritu todavía en ese tiempo. Pero la fecha, 15 de septiembre, y cuando yo recibí aquello, yo estaba confundido, solo estaba recibiéndolo porque era lo que estaba recibiendo. Pero ya sabía las implicaciones y complicaciones que un 15 de septiembre, si el 15 de septiembre todo mundo va a ver los desfiles y no podrá mirar la bandera nacional, ni el escudo nacional, ni ver las flores, la flor nacional,
Ya saben para qué uno va el 15 de septiembre. Sí, va para ver las hipotas semidesnudas. Están así, eso es tan real que un gobierno, en su deseo de querer corregir algunas cosas, estableció: no van a haber cachiporristas en los desfiles del 15. Y ¿sabe quiénes se rebelaron más en contra? Los viejitos. Porque era el único día que los viejitos podían salir a la calle a ver, y nadie les decía nada. La esposa estaba allí, pero viendo todo el mundo. Así es que 15 de septiembre, ¿quién pudiera pensar en una actividad evangélica un 15 de septiembre? Que aunque era por la tarde, los hermanos ya estaban cansados y fundidos con la soleada de la mañana. Pero era el 15 de septiembre. Difícil camino a seguir, difícil camino a seguir. Ya sea por debilidad, voy hablando, queriendo hablar lo más honesto que me sea posible, ya sea por debilidad, necesidad, o porque ese es el camino a seguir cuando se quieren hacer las cosas correctas, tenía que compartir con otros lo que había recibido. Y lo digo, ya sea porque soy débil, yo casi nunca puedo hacer nada. Hasta para comprar una cosa tengo que preguntarle mira, Gloria, compro esto. No lo compré, no te cabes. O los hijos, miren, hijo, compro esto. No lo compre. Ya sea por debilidad, o ya sea por necesidad, o porque eso es lo correcto, yo siempre tengo que consultar con la gente. Algunos programas de la iglesia se me echan a perder porque consulto. Y en esa consulta pierdo. Así que ya sea, yo tenía que consultar con otros. En ese camino a seguir, primero estaba mi familia. Y como ya dije, ya sea por debilidad o necesidad de apoyo, o porque eso es lo correcto, empecé por ellos. Y por obediencia dijeron estar de acuerdo, pero que advertían, especialmente Marcos, por ser el responsable de sonido, que por las condiciones de la actividad, aquello sería un fracaso. ¿Qué gente iba a llegar a una reunión donde no está un ídolo? Donde no ha venido, los hermanos van a esas reuniones, ay, salta, porque ahí está arriba. Pero hoy, sin eso. Entonces fui y mi familia dijo lo siguiente. Especialmente aquel pesimismo se debía a la falta de traer invitados, de traer figuras, o como el Espíritu me había dicho, traer ídolos. O sea, que nadie pensaba que aquello era correcto lo que estábamos haciendo. Mi segunda estación en aquel difícil camino a seguir estaba la iglesia, especialmente el comité consultivo, que era la figura organizativa que dirigía la iglesia en ese tiempo. Con ellos las cosas no fueron difíciles porque no se les estaba pidiendo más que apoyo de asistir. Nada de apoyo económico, no se les estaba, así que no fue tan difícil. Sin embargo, revisando hoy, porque ese asunto de recordar, y nosotros hemos tenido algún buen récord sobre eso de recordar, nuestros libros de actas han estado en orden. Estos días fui al libro de actas para ver si encontraba qué acuerdos habíamos tenido como comité consultivo, y durante todo ese tiempo no sesionamos. No sé qué nos pasó, pero no hay ningún acta de qué decíamos y qué ánimo habíamos. Pero yo iba en mi ruta de consulta para buscar apoyo y realizar la actividad que el Espíritu Santo me había pedido. La siguiente estación en ese difícil camino era el pastorado, para lo cual giramos invitaciones a más de 100 pastores para tener una reunión y presentarles el proyecto. Mandamos cartas por todos lados a todas las organizaciones, no solo a Asamblea de Dios. Llegó la fecha señalada y de los 100 o más invitados se hicieron presentes 74 pastores a quienes presenté el proyecto, y como no tenían otro requisito más que asistir, aceptaron la actividad con las observaciones de lo difícil de la fecha y no tener invitados. El pastorado, yo bien recuerdo, estaba aquí reunido. Para invitar hicimos un almuerzo, tuvimos un almuerzo. Pero yo recuerdo cuando les presenté el proyecto, varios hermanos, Marcos, tú sientes de esto. El Espíritu Santo decís que te ha dicho a ti.
nosotros te vamos a apoyar, así que no hay problema, podemos apoyarte. Caso curioso, estoy en mi difícil camino a la actividad. Caso curioso. Por causa de mi humanidad, yo seguía luchando con la idea de traer un idolito, aunque sea chiquito. Yo seguía peleando con la idea de traer un hermano que me viniera a ayudar a predicar. Y había un predicador que ustedes conocen, amigo, que predica, se entiende lo que predica. Y entonces dije yo, lo voy a invitar. El hermano es un guatemalteco, y entonces amigo de nosotros, y entonces voy a invitar. Eso ya iba en desobediencia, casi me estaba pasando lo del profeta, ¿recuerdan? Que no hagas esto, y yo necio de que había que traer un ídolo aunque no fuera tan grande, aunque fuera chiquito, y que fuera para la predicación, que no fuera de los artistas, porque se supone que en eso de los ídolos, el ídolo predicador es menos atractivo. Son más atractivos los cantantes, los que cantan, eso sí, eso atrae. Bueno, por causa de mi humanidad, y pienso, voy a invitar a ese hermano. Yo tenía su teléfono, marco su número a Guatemala, me contesta su esposa y me dice, él no está en el país, él está en una gira por varios meses en los Estados Unidos. Pero si usted lo llama, él va a apartar tiempo para apoyarlo. Le conté a la hermana, me dio el número en Estados Unidos y lo marco. Bien recuerdo una tarde como 8 de la noche, marco su número, lo llamo, me cae la llamada y empieza a haber un fenómeno como usted no se imagina. En eso de hablar por teléfono, cuando uno no es un profesional de platicar por teléfono, y cuando uno cree que no le están oyendo, ¿qué es lo que uno hace? Empieza a gritar hablando por teléfono, y yo hablo con él, me cae la llamada, siento que, y tan pronto establecemos contacto, yo empiezo a no oírlo, y empiezo a hablar y empiezo a gritarle. Vuelvo a marcar y me sale el mismo fenómeno. Bueno, dije yo, ya no sigo hablando hoy, lo voy a llamar mañana. Lo llamé otro día y ahí cambió. Y ahora él me oía más allá, yo no lo oía aquí. Y estábamos cruzados hasta que entendí que el problema no eran las vías de comunicación. El problema no era de telefonía. El problema era que el Espíritu Santo me había dicho, y cuando uno es burro, va a haber otro burro que le hable a uno que no lo haga. Y entendí que era el Espíritu Santo que no quería que tuviéramos ídolos aunque fueran pequeñitos. Acontecimiento que casi echó a perder la actividad. Repito, acontecimiento que casi echa a perder una tarde junto al Espíritu Santo. Estoy recordando y tengo objetivos. Estoy recordando. Cuando todo estaba preparado, aún a sabiendas que la asistencia sería poca, especialmente por ser el 15 de septiembre, llegó el acontecimiento de la destrucción de las Torres Gemelas y aquello cambió las cosas. Como saben, aquello sucedió el 11 de septiembre. Y yo no recuerdo, y en mis notas escribí el siguiente día, pero me parece que fue esa misma tarde, pero yo lo escribí que fue para el 12, que ya estaba suspendido el desfile del 15 de septiembre en el país. El Ministerio de Educación había dado una orden que se suspendía toda actividad del 15 de septiembre. Y la gran pregunta era, ¿qué pasa con el evento de una tarde junto al Espíritu Santo? Se había suspendido todo. Y la gente decía, no se pueden tener reuniones masivas porque es posible que también nosotros, por ser protegidos de los Estados Unidos, también nos quieran meter un cuetazo. Lo dije como debo decir, nosotros somos más protegidos de Estados Unidos. Y alguien nos quiere pegar y le decimos, Papá San, venga, líbrenos. Ese mismo 12, cuando ya sabíamos que todo había sido suspendido, ese mismo 12 consulté con las autoridades de la alcaldía y para sorpresa mía me dijeron que por parte de ellos
no había problema, pero que toda la responsabilidad dependía de nosotros, dependía de mí. Y me dijeron, no, ya usted tiene permisos y todo. Y de paso no hay partidos ni nada en ese pueblo un 15 de septiembre. Entonces, después de algunas consultas con el pastorado y líderes de la congregación, tomamos la decisión que realizaríamos la actividad, ya que todo estaba preparado para su realización. Decidimos hacerlo. De paso, una semana antes se había realizado una cadena humana rodeando el estadio y la bendición y los hechos de aquella cadena nos dio valor de seguir adelante, porque una semana antes rodeamos el estadio, hicimos una cadena humana. ¿Cuántos recuerdan eso? Y nos agarramos de las manos y rodeamos el estadio, y en esa hora hubieron arcoíris por un lado, hubieron milagros por otro, había un mover del Espíritu Santo en todo el ambiente, y aquello nos daba la seguridad de que el Espíritu Santo estaba en medio de su actividad. Una tarde junto al Espíritu Santo se realizó. Llegó el 15 de septiembre y ahí estábamos con la gran expectación de qué iba a pasar. Y para decir verdad, yo estaba más preocupado por la gente que llegaría, porque yo sabía se los he dicho, no había figuras humanas que atrajeran a los hermanos, y los hermanos asisten por esas figuras humanas, y no había. Entonces no va a llegar nadie. Yo hice la primera visita al estadio como a las 8 de la mañana para chequear que estuvieran trabajando en la instalación de sonido, y en efecto todo estaba realizándose con responsabilidad. Ya estaban instalando sonido, radio, y todo eso ya lo teníamos, estaba en proceso de organización. Regresé como a las 11 y para sorpresa mía ya estaban ingresando hermanos al estadio, y lo estaban haciendo en caravanas, lo cual me sirvió de estímulo. A esa hora, cuando yo creía que yo había asistido a otras reuniones, pero hoy era gentío y con alegría y gritando para ingresar al estadio. A las 12:30 que regresé para quedarme, ya me fue difícil hacerlo porque cientos y miles de hermanos lo estaban haciendo, y aquello era una alegría desmedida. El culto duró unas 3 horas y fue un tiempo de gloria donde el Espíritu Santo se manifestó en manera casi palpable. Casi uno podía sentir que el Espíritu Santo realmente estaba ahí. Gritos y llantos se escuchaban por todas partes. Hermanos tirados en la grama se veían por todos lados. Y hay una cosa curiosa. Pagamos para que nos hicieran grabaciones, videos, y se hizo un video, y de esas cosas que uno no entiende. Es posible que el Espíritu Santo no ha querido que nos estuviéramos llenando de gloria que no era nuestra, sino era de Él. Y se ha perdido toda esa información. No tenemos ningún recuerdo visual de lo que pasó, porque verlo, cuando yo veo el video después, yo mismo estaba asustado de lo que pasaba. La gente abrazándose y me decían: hermano, he estado peleado con mi esposa y aquí nos estamos reconciliando. Gente caminando que había estado paralítica, una cosa maravillosa lo que estaba pasando. Prepárense que algunos que están aquí les voy a dar oportunidad que hablen al final de esta predicación. Si estoy mintiendo, digan que estoy mintiendo, pero si estoy hablando verdad, confirmen que estoy hablando verdad. ¿Cuántos dicen amén? Una periodista que estaba presente y cuyo reportaje está ahí en la boletinera que ya cité, hizo un reportaje de la actividad, y entre muchas otras cosas dijo que se había encendido la chispa de un avivamiento. Así está escrito ahí, que se había encendido la chispa del avivamiento. Al finalizar el culto, les voy a pedir que pasen por ese mural, que se detengan ahí en la salida para que revisen lo que les estoy diciendo, algunas fotos y el reportaje de este periodista. Objetivo al recordar una tarde junto al Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué estamos recordando? ¿Y para qué sentí guianza del Espíritu que recordáramos? Y ya estoy diciendo cuál es el tema de hoy: que los resultados de un recuerdo dependen
de los objetivos. Y yo estoy diciendo ahora que los objetivos son estos. Al recordar una tarde junto al Espíritu Santo, evento que se realizó, como ya lo dije, el 15 de septiembre del año 2001, tengo objetivos bien definidos y es mi intención convencerles de los mismos. Es mi intención convencerles de los mismos. ¿Y cuáles son esos objetivos? No los tengo numerados, los voy a decir como los tengo escritos. Que Centro Cristiano es un proyecto del Espíritu. Quiero convencerles que Centro Cristiano es un proyecto del Espíritu. Ya lo he dicho. Centro Cristiano no es producto de una división, no somos producto de una, no nacimos ni normalmente. Centro Cristiano existe porque es un proyecto del Espíritu Santo. No me pregunten qué méritos tenemos, porque ahí es donde nos perdemos. Quizá yo particularmente. Es que es porque esto, y porque tenemos, y porque somos. No me pregunten qué méritos tenemos para hacer un proyecto del Espíritu, sino el que lo necio escogió Dios para avergonzar a lo que es. Si algún mérito tenemos es que no somos nada. Pero lo cierto es que Centro Cristiano es un proyecto del Espíritu Santo. Quiero convencerles de eso. Pero lo cierto es que hay evidencias que dan testimonio que Centro Cristiano es un proyecto del Espíritu y hoy estamos recordando unas de ellas. Una de esas actividades, una tarde. Hay otras. ¿Qué otro objetivo tenemos? Que se le puede creer y obedecer al Espíritu. Que se le puede creer y obedecer al Espíritu. Muchos piensan que es imposible creer y obedecer al Espíritu Santo, o que se necesita ser un santo para hacerlo. Pero lo que pasó en una tarde junto al Espíritu Santo es evidencia que se puede hacer. Sí se le puede creer. Es cierto que en el camino a creer y obedecer hay barreras, hay obstáculos, pero que se puede creer y obedecer, se puede. ¿Cuántos dicen amén? Se puede creerle. Le creemos a otra gente, obedecemos a otra gente. ¿Cómo no vamos a creer lo que el Espíritu Santo dice y quiere? Se puede. Y ese es uno de los objetivos, creer que podemos creer y obedecer. Se puede. Que cuando se le cree, otro objetivo, que cuando se le cree y obedece al Espíritu, Él puede hacer grandes cosas aún en el día de hoy. Porque algunos creemos que el Espíritu Santo fue poderoso allá con la iglesia primitiva. No, puede ser poderoso hoy. Si se le puede creer y obedecer, Él puede hacer grandes cosas. Por supuesto que ahí es donde nos perdemos, que no entendemos cuáles son las grandes cosas que puede hacer el Espíritu. Nosotros estamos esperando más que los cojos sanen, que los ciegos vean, que cambiemos. Que hablemos con poder las buenas nuevas del Evangelio. Puede pasar. Si le creemos, puede pasar. Algunas veces hemos pensado que los milagros y especialmente la presencia manifiesta del Espíritu Santo fue para el pasado. Pero puede ser para hoy. ¿Cuántos dicen amén? Puede ser para hoy. Pero una tarde junto al Espíritu Santo confirmó que cuando se le cree y se obedece, el mismo Espíritu que fluyó en los apóstoles puede fluir en los creyentes hoy en día. Amén, amén. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que no cometamos los mismos errores que se cometieron en aquella ocasión. No cometamos los mismos errores que se cometieron en aquella ocasión. En esa ocasión cometimos muchos errores. Si aquel fuego del Espíritu no continuó, seguramente fue porque se cometieron errores.
Se cometieron errores. Personalmente yo acepto que cometí varios errores, especialmente la falta de persistencia, la falta de seguimiento, seguido de cobardía, permitiendo que el desánimo me invadiera por causa de algunos, de lo que decían algunos. Y si yo les contara todo lo que pasó, no fue insignificante, pero no debí acobardarme, debí seguir adelante. Pero también el pueblo cometió errores. Ustedes, los que están aquí del pasado, cometieron errores. Cometimos errores como pueblo. Uno de aquellos errores fue una división asolapada, que todavía existe, pero una división asolapada que había en la iglesia entre los que eran mejores y los que no eran tantos. Había Cuando menos ya aquí vi un ojo que me vio y aceptó. En esa división, como cosa curiosa, hubo un grupito que se les llamaba los galácticos, en alusión a los jugadores del Real Madrid. En ese tiempo había un grupo de figuras así. Y por supuesto que el calificativo de galácticos no se lo habían dado ellos, sino que se lo habían dado los otros, que los veían muy espirituflásticos a los otros. Pero estaba la división. Otro error que se cometió posterior a una tarde junto al Espíritu Santo fue la falta de disposición real de pagar el precio de un avivamiento. Un avivamiento del Espíritu demanda entrega total. Una entrega sin reserva, porque sólo así se puede ver el mover del Espíritu Santo en el medio. Y nosotros cómodos ahí. Me estoy acercando al final de esta predicación. El objetivo final al recordar una tarde junto al Espíritu Santo es tomar el lugar que nos corresponde. El objetivo final al compartirles este recuerdo es tomar el lugar que nos corresponde. ¿Recuerdan el caso de Jonás? ¿Cuántos recuerdan el caso de Jonás? Sí, conocen, con eso hasta nos comparamos nosotros. Y somos indignos de compararnos. ¿Recuerdan el caso de Jonás, que pasó por todas las penas habidas? Y recuerdan por lo que pasó el pobre Jonás. Va huyendo, se va a dormir al fondo, se viene una tempestad, lo sacan de la tempestad, lo sacan a la superficie del barco, descubren y lo avergüenzan que él era el culpable, lo echan al agua, se lo traga un pez, lo tiene el pez ahí y allí se arrepiente y cambia, y el pez lo vomita en la playa, y todo baboso, lleno de baba de ballena, Jonás está en la calle predicando el bendito mensaje de salvación. Entonces, pasó por todas las desgracias que pueden pasar, y aquí estamos nosotros, que por las evidencias que hay, debemos de comprender y aceptar que hay un propósito del Espíritu con nosotros. ¿Cuántos lo aceptan? ¿Cuántos lo aceptan? Hay un propósito del Espíritu. Y el Espíritu lo va a hacer. Él tiene algunas alternativas y Él va a hacer lo que Él quiere hacer. Una es llevarlos al punto de que accionemos. O la otra es sustituirnos. No lo permitamos. Tomemos el lugar que nos corresponde. Si no queremos pasar por situaciones y condiciones más tristes hasta llegar a lamentables, tomemos el lugar que nos corresponde.
Ese debe de ser el principal objetivo al recordar una tarde junto al Espíritu Santo. Vamos a dar una ofrenda de palmas.